El viento del desierto arrastraba polvo y silencio. Sobre la llanura reseca, las huellas de una carreta abandonada se perdían entre los matorrales. 3 llantos pequeños rompían la quietud, y junto a ellos, una mujer arrodillada trataba de ocultar a sus hijos bajo una manta remendada. Era Clara Mendoza, una campesina viuda que huía del horror que había consumido su aldea. Esa mañana, los colonos fueron atacados. Nadie supo quién disparó primero. Los rifles tronaron, los caballos relincharon, y el fuego devoró las chozas como si el cielo castigara a todos por igual. Clara corrió entre las cenizas, con los 3 bebés apretados contra su pecho. No tenía rumbo, solo miedo. A kilómetros de allí, Tasunka, un joven guerrero apache de la tribu Choconén, regresaba de una cacería. Su mirada era dura como la piedra del cañón, pero su corazón, aunque él lo negara, aún recordaba el rostro de una mujer blanca, que una vez le había dado agua cuando era un niño perdido. Esa bondad, tan insignificante y lejana, le había enseñado algo que los suyos consideraban debilidad: la compasión. Cuando Tasunka vio el humo elevarse en el horizonte, pensó en enemigos, no en inocentes. Pero al llegar, encontró algo que quebró su espíritu guerrero. Entre los escombros, una mujer temblaba, aferrando a 3 pequeños que lloraban de hambre y polvo. Tenía los labios partidos, los pies ensangrentados y la mirada perdida en el cielo. Tasunka apuntó su lanza, pero su brazo tembló. Esa no era una enemiga, era una madre. En ese instante, supo que su destino cambiaría para siempre. Contra todas las leyes de su tribu, cargó a los niños sobre su caballo y ayudó a Clara a subir. No sabía qué le dolía más, el miedo en los ojos de la mujer o el peso de traicionar a su pueblo. Pero lo hizo. Esa noche, el guerrero apache desapareció en la oscuridad, llevando consigo un secreto que desataría la furia de los suyos. Y mientras el fuego de la aldea moría, en el horizonte nacía algo más poderoso que el odio: la posibilidad del amor entre 2 almas que jamás debieron encontrarse. El amanecer llegó teñido de cobre. La arena se extendía como un océano inmóvil, y sobre ese mar seco avanzaba un caballo oscuro, cargando 4 destinos que no debían cruzarse jamás. Tasunka montaba en silencio, con el torso firme y la mirada clavada en el horizonte. Detrás de él, sostenida apenas por su brazo, viajaba Clara Mendoza, la campesina que horas antes había hallado entre cenizas y llanto. En su regazo, los 3 pequeños dormían exhaustos, envueltos en la manta que olía a humo y leche agria. El viento soplaba con fuerza, y cada grano de arena era un recuerdo que intentaba borrarse. Pero ni el guerrero ni la mujer podían olvidar. Clara miraba con miedo la lanza atada al costado del caballo, los tatuajes en el pecho del apache, el colgante de hueso que brillaba bajo el sol. Sabía que si alguien de su aldea la viera así tan cerca de un salvaje, la juzgarían peor que muerta. Pero también sabía que sin él ya estaría enterrada con sus hijos en la tierra reseca. Tasunka no hablaba. En su cultura, las palabras eran armas, y cada una debía usarse con precisión. Sin embargo, cada tanto volteaba apenas la cabeza, comprobando que los niños respiraban. La compasión lo quemaba por dentro. Había desobedecido la orden más sagrada de su pueblo: nunca salvar al enemigo. Si los jefes descubrían lo que había hecho, lo marcarían como traidor. Pero al mirar a la mujer, pálida y temblorosa, sintió que por primera vez en su vida, su alma estaba en paz. El sol subió implacable. El caballo jadeaba y Clara, agotada, dejó caer la cabeza sobre el hombro del guerrero. El contacto fue leve, pero para ambos fue como si el mundo se detuviera. Ella percibió el olor del cuero, del sudor del desierto. Él sintió el temblor de su respiración. 2 seres criados en mundos opuestos, compartiendo el mismo aire, la misma sed. Cuando el calor se volvió insoportable, Tasunka detuvo el caballo bajo una formación de rocas. Descendió con agilidad, ayudó a Clara a bajar y, sin decir palabra, le ofreció su cantimplora. Ella la tomó con las manos temblorosas, temiendo un truco,
pero el agua era real. Bebió, y por primera vez en días lloró de alivio. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz apenas audible. Tasunka la miró, confundido por el idioma. No te entiendo, respondió, con acento duro, pero sin agresión. Ella señaló a los niños, luego a él, y repitió con esfuerzo: ¿por qué ayudarme? El guerrero bajó la mirada como si buscara las palabras dentro de la tierra. Luego dijo despacio: porque el fuego quema a todos. Esa frase bastó. No necesitaban hablar más. Había algo en sus ojos, un reconocimiento primitivo, una comprensión que no requería lengua ni frontera. Pasaron el día refugiados entre las rocas. Clara alimentó a los bebés con lo poco que quedaba en una botella de leche seca. Tasunka cazó una pequeña liebre y encendió un fuego mínimo, cuidando que el humo no delatara su posición. Al caer la noche, ambos sabían que la calma era un espejismo. Los guerreros apaches no tardarían en notar su ausencia, ni en seguir las huellas de su caballo. Mientras los niños dormían, Clara se acercó al fuego y observó las sombras bailar sobre el rostro del apache. Era joven, más de lo que imaginó. Sus ojos negros reflejaban un pasado de batallas, pero también un dolor antiguo, como si cargara un peso invisible. Ella no entendía su lengua, pero en el silencio sintió algo que reconocía. Tasunka, sin apartar la vista del horizonte, habló en su idioma. Los espíritus me juzgarán por lo que hice, pero si los dejo morir, no seré mejor que los que destruyeron tu aldea. Clara no comprendió las palabras, pero el tono bastó para que su corazón se apretara. Se acercó lentamente y puso su mano sobre la suya. El guerrero se tensó, sorprendido por ese gesto. Ninguna mujer blanca lo había tocado antes sin miedo, y sin embargo en ese instante, el miedo desapareció. El fuego crepitó entre ellos. En el cielo la luna se levantó, blanca y redonda, testigo muda de un pacto que nadie pronunció. Dos enemigos habían decidido confiar el uno en el otro. Y mientras la noche avanzaba, las sombras de la tribu se movían ya a kilómetros de distancia, siguiendo su rastro. Tasunka lo sabía, no habría perdón. No habría regreso. Pero cuando miró a los pequeños dormir, uno de ellos aferrado a su mano, entendió algo más grande que el deber. Al protegerlos, estaba salvando también la parte de sí que su pueblo le había enseñado a negar. Cuando el primer rayo del alba iluminó el desierto, montaron de nuevo. El horizonte ardía de polvo y oro. Clara, más erguida, sostenía a sus hijos con una nueva fuerza. Tasunka, con el rostro endurecido, cabalgaba hacia un destino incierto. Detrás, muy lejos, se alzaban los gritos de guerra de la tribu que ya había descubierto su traición. Pero en los ojos del guerrero brillaba algo nuevo, una esperanza que ni el sol del desierto podría quemar. La arena aún guardaba el calor de la noche, cuando los primeros gritos rompieron el silencio del valle. A varios kilómetros al norte, en el campamento de los Choconen, el jefe Cogetama despertó sobresaltado. Su hijo no estaba, su caballo tampoco, y junto a las huellas del animal, encontró algo peor que la traición: las pisadas de una mujer y de niños. Los ancianos se reunieron en círculo. El humo del fuego formaba espirales que ascendían hacia el cielo rojizo. Las palabras eran duras, cortantes como cuchillas. Tasunka ha deshonrado el nombre de los guerreros, ha tocado a los invasores, ha manchado el espíritu de la tribu. Cogetama, con el rostro marcado por la ira y el orgullo herido, levantó su lanza. Que los cazadores del amanecer sigan su rastro. Su voz tronó sobre el valle. Si lo encuentran, que el viento se lleve su nombre. No hay lugar para el que protege al enemigo. 12 hombres partieron de inmediato, guiados por Nakoma, el mejor rastreador. Sus caballos cruzaron el desierto dejando tras de sí un hilo de polvo, que parecía una herida abierta en la tierra. Mientras tanto, Tasunka y Clara avanzaban hacia las colinas del sur. La mujer ya podía sostenerse mejor, aunque sus pies seguían llenos de ampollas. Los niños dormían casi todo el tiempo, agotados por la travesía. A cada paso, el guerrero sabía que los suyos estaban cerca.
Conocía su modo de cazar, sus señales, su paciencia. Había crecido entre ellos, y ahora lo sentía como una sombra detrás del viento. Esa tarde, cuando el sol empezó a caer, Tasunka detuvo el caballo junto a un arroyo. El agua era poca, pero suficiente para refrescar a los niños. Clara los bañó suavemente, murmurando canciones en español que el guerrero no entendía, pero que le parecían tristes y dulces a la vez. Tasunka observaba desde lejos, sentado sobre una roca, tallando con su cuchillo un pequeño amuleto de madera. Era un halcón, símbolo de protección. Cuando terminó, se acercó y lo colocó en las manos de la mujer. «Para los pequeños», dijo, con voz grave. Clara sonrió por primera vez. «Gracias, Tasunka». El sonido de su nombre en labios de ella lo desarmó. Nadie lo pronunciaba así, con ternura. Pero el momento de calma se quebró en un instante. Un cuervo graznó sobre las rocas, y el guerrero se tensó, se agachó, tocó el suelo y palideció. «Huellas frescas». «Nos siguen», murmuró. Clara lo entendió solo por su expresión. Su respiración se aceleró. «¿Quién?», preguntó apretando a sus hijos. «Los míos», fue todo lo que dijo. El guerrero apagó el fuego con arena, montó de nuevo el caballo y extendió la mano para ayudarla a subir. Emprendieron la marcha hacia el oeste, donde las montañas dibujaban siluetas oscuras contra el cielo. El viento se volvió frío, arrastrando presagios. Esa noche, acamparon entre rocas negras. Clara no podía dormir. Escuchaba a lo lejos aullidos, quizá lobos, quizá hombres. Tasunka permanecía de pie, observando la llanura. En su mente se debatían dos mundos, el deber y el amor, la tribu y la compasión. Sabía que, cuando los suyos lo alcanzaran, no le darían oportunidad de explicar. Sería ejecutado como traidor. «¿Por qué no vuelves con ellos?», preguntó Clara, intentando comprender su sacrificio. El guerrero respondió sin mirarla. «Porque ya no pertenezco a nadie». Esa frase la golpeó con una mezcla de tristeza y admiración. Se levantó y se acercó lentamente. Su silueta temblaba a la luz de la luna. «Yo también lo perdí todo», susurró. «Mi esposo, mis vecinos, mi casa». Él giró hacia ella. La vio con los ojos llenos de lágrimas y polvo, y comprendió que aquella mujer tan distinta sufría la misma soledad. Sin pensarlo, Tasunka extendió su manta y la cubrió con ella. Los niños dormían entre ambos. En ese silencio compartido, las diferencias se desvanecieron. No había apache ni colona, solo dos almas que el destino había arrojado al mismo fuego. Pero al amanecer, la realidad los alcanzó. Desde lo alto de una colina, Nakoma divisó humo de fogata. «Está cerca», dijo al grupo. Los cazadores apretaron las riendas. La caza había comenzado. Tasunka lo sintió antes de oírlo. El viento traía consigo el eco de cascos. Se levantó de golpe, tomó su arco y ordenó a Clara subir al caballo. «Rápido», gritó, y la mujer obedeció. Los primeros disparos resonaron entre las rocas. Flechas silbaron, una rozó el hombro del guerrero. Él respondió con destreza, derribando a uno de sus perseguidores, pero eran demasiados. Apretó los dientes y espoleó al caballo cuesta arriba. Clara abrazaba a sus hijos con los ojos cerrados, rezando entre susurros. Atravesaron un estrecho cañón donde el eco multiplicaba los gritos. El caballo resbaló, pero Tasunka lo levantó con fuerza sobrehumana. La sangre le corría por el brazo, pero no se detuvo. Lograron salir al otro lado, hacia una planicie dorada por el amanecer. El aire olía a libertad y peligro. Cuando por fin se alejaron del sonido de los perseguidores, Clara lo miró, temblando. «¿Estás herido?». Tasunka sonrió apenas. «No importa, ellos no descansarán». «Pero yo tampoco». Se dejó caer junto a una roca y respiró con dificultad. Clara rasgó un trozo de su vestido y le vendó la herida. Sus manos, temblorosas, rozaban su piel curtida, y algo invisible los unió más allá del miedo. El guerrero cerró los ojos, y en un susurro que apenas el viento escuchó, murmuró: «Los espíritus me condenan,
pero tú me salvas. Clara no entendió las palabras, pero sí el tono. Se inclinó hacia él, apoyó su frente en la suya y dijo despacio: entonces, que los espíritus me condenen contigo. El sol ascendía detrás de ellos. En la distancia, los cazadores retomaban la búsqueda. El desierto se abría infinito, y el destino apenas comenzaba a escribir su historia. El tercer día de huida amaneció con un cielo gris. Las nubes cubrían el sol como si el desierto también necesitara descanso. El viento había cambiado de dirección y por primera vez las huellas del caballo se desvanecían entre la arena. Tazunka lo sabía. Si el Gran Espíritu quería darles una oportunidad, esa era la señal. Cabalgó hasta donde el terreno se elevaba, guiado por su instinto. A lo lejos, una formación rocosa se alzaba como un colmillo negro entre las dunas. Allí, entre grietas y sombras, había una cueva que solo los suyos conocían, la cueva de los espíritus dormidos. Los ancianos decían que quien entrara sin pureza sería castigado con visiones. Pero Tazunka no temía a los espíritus, temía a los hombres. «Aquí estaremos seguros», dijo con voz baja, ayudando a Clara a desmontar. La mujer observó la entrada oscura. El aire era frío, húmedo, un contraste con el infierno del desierto. Llevaba los pies sangrantes y el vestido rasgado, pero al cruzar el umbral de piedra sintió una paz extraña, como si el lugar los aceptara. Dentro, el eco de los pasos resonaba como un canto lejano. En las paredes antiguas pinturas contaban historias de cazadores y lunas. Clara las tocó con asombro, mientras los bebés dormían sobre una manta. «¿Qué es esto?», preguntó maravillada. Tazunka la miró y respondió con solemnidad: «Mi pueblo nació aquí. Los espíritus protegen a los que no tienen miedo». El guerrero encendió una pequeña fogata. El fuego iluminó su rostro, y Clara vio en él algo nuevo. No solo el guerrero, sino el hombre. Pasaron las horas en silencio. Tazunka preparó carne seca, le dio de beber a los caballos y curó su herida con hierbas. Clara, agotada, se quedó dormida con los niños entre los brazos. Esa noche, el viento silbaba fuera de la cueva, como si las almas antiguas murmuraran. Tazunka salió un momento al exterior, miró el cielo cubierto y habló al viento en su lengua. «Perdóname, Madre Tierra, he roto las leyes de mis ancestros, pero he salvado vidas. Si debo pagar, que sea solo yo». Una lágrima, tan inesperada como sincera, resbaló por su mejilla. En ese instante, Clara apareció detrás de él, envuelta en la manta. No había entendido sus palabras, pero reconoció la tristeza en su voz. «Tazunka», dijo suavemente, «no estás solo». Él giró despacio, sorprendido. La luna se reflejaba en sus ojos, y por un segundo, la distancia entre sus mundos desapareció. Clara dio un paso adelante y tomó su mano. «Gracias por salvarnos», susurró. El guerrero la observó sin responder, pero su respiración tembló. Apretó su mano con fuerza y la soltó enseguida, como si el contacto quemara. «Descansa», murmuró. Clara volvió junto a los niños, pero no pudo dormir. Lo veía en cada sombra, en cada chispa del fuego. Había algo salvaje y puro en aquel hombre, una nobleza que desafiaba todo lo que le habían enseñado a temer. A la mañana siguiente, Tazunka la despertó con un gesto firme. «Debes aprender», dijo entregándole un pequeño cuchillo de piedra. Clara lo miró, confundida. «¿Aprender qué?». «A vivir como los míos. Si yo muero, tú debes protegerlos». Desde ese día, comenzaron a entrenar. Tazunka le enseñó a encender fuego sin leña seca, a orientarse por las estrellas, a usar el viento para esconder las huellas. Clara, torpe al principio, fue aprendiendo con una determinación que lo impresionó. «Eres fuerte», le dijo él una tarde, mientras la observaba escalar una roca para alcanzar agua de lluvia. «Tú me estás haciendo fuerte», respondió ella. Las horas se convirtieron en días. La cueva se transformó en su refugio. Entre risas breves y silencios largos, una nueva forma de comunicación floreció entre ellos. Miradas, gestos, sonrisas tímidas.
Los niños que antes lloraban, ahora reían persiguiendo mariposas de arena bajo la entrada iluminada por el sol. Una noche, mientras el fuego chispeaba, Clara se acercó al guerrero. Él tallaba algo sobre una piedra, el dibujo de un halcón con alas abiertas. «¿Qué significa?», preguntó. «Libertad», respondió él. Ella lo observó largo rato. «¿Y tú? Eres libre». Tasunka no contestó. En su silencio la respuesta era clara. El tiempo parecía suspendido, pero el peligro no dormía. Muy lejos, Nakoma y los cazadores encontraron restos del último campamento. Entre las piedras, un trozo del vestido de Clara. «Van al sur», dijo el rastreador. Kogetama, el jefe, apretó los dientes. «Entonces el sur conocerá nuestra furia». En la cueva, sin saber que la muerte se acercaba, Clara despertó de un sueño intranquilo. Soñó con fuego y gritos. Cuando abrió los ojos, encontró a Tasunka sentado junto al fuego, mirándola con calma. «¿Qué sucede?», preguntó ella. «Nada», mintió él. «Duerme, aún hay camino». Pero en el fondo de su pecho, algo nuevo crecía, más fuerte que el miedo, el deseo de vivir por alguien más. Y mientras Clara se recostaba junto a sus hijos, Tasunka se quedó velando la entrada de la cueva, con el arco en mano y el corazón dividido entre dos destinos, el del guerrero fiel o el del hombre libre. El silencio de la madrugada se quebró con un sonido que Tasunka conocía demasiado bien. El crujir de una rama bajo una bota apache. Abrió los ojos de golpe, el arco en la mano antes de respirar siquiera. La fogata moría en brasas. Clara y los niños dormían envueltos en mantas. Salió de la cueva con el corazón rugiendo. La luna bañaba las rocas con una luz azulada. El viento soplaba desde el norte, trayendo consigo un olor metálico. Sudor, cuero, guerra. No era el viento, eran ellos. Nos encontraron, susurró. Corrió hacia el caballo, preparó las riendas y volvió junto a Clara. La sacudió con suavidad. «Despierta, no hables». Ella abrió los ojos, leyó el miedo en su rostro y no preguntó nada. «Toma a los niños». Su voz era baja pero firme. Apenas alcanzaron a montar cuando una flecha se clavó en la roca, a centímetros del fuego. Luego otra y otra. El eco de un grito en lengua apache estremeció la noche. «Tasunka, muéstrate, hermano traidor». El guerrero se detuvo en seco. Reconoció la voz. Nakoma, su hermano de sangre, el niño con el que casó su primer siervo, con quien compartió el juramento del sol. El destino, cruel como el desierto, los había puesto frente a frente. Tasunka dejó a Clara oculta detrás de una piedra y avanzó unos pasos, con el arco en la mano. «Nakoma», gritó, «no luches, déjalos ir, no son enemigos». Desde las sombras, su hermano apareció montado, el rostro pintado de rojo y negro. ¿No son enemigos? ¿Y los nuestros muertos, Tasunka? ¿Y el fuego que encendieron ellos sobre nuestras casas? Tú olvidas quién eres. Tasunka bajó el arco lentamente. Yo no olvido, pero he visto inocentes morir de ambos lados. He visto niños arder. Si seguimos así, los espíritus se alejarán de nosotros. Nakoma lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. Hablas como los blancos, ya no eres apache. El silencio pesó entre los dos, denso como la arena después de la tormenta. Entonces Nakoma desmontó, arrojó su lanza al suelo y desenfundó su cuchillo. Entonces muere como uno de ellos. El duelo comenzó. Los dos hombres giraron en círculo, iluminados apenas por la luna. Tasunka bloqueó el primer golpe. Giró, esquivó, pero Nakoma era rápido. Movía su cuerpo con la precisión de un lobo. Las hojas chocaban, saltaban chispas. Clara, desde su escondite, apretaba a sus hijos y mordía los labios para no gritar. Nakoma alcanzó a rasgarle el pecho. Tasunka retrocedió, jadeando. «No quiero matarte», dijo. «Entonces morirás tú», respondió su hermano. El siguiente ataque fue brutal. Pero el destino, caprichoso, intervino. Una piedra suelta hizo tropezar a Nakoma. Tasunka, por reflejo, desvió el golpe y lo desarmó. El cuchillo cayó al suelo. Nakoma quedó de rodillas, con la mirada fija en el arma que lo apuntaba. «Hazlo», dijo. «Termina lo que empezaste».
Tazunka respiraba con dificultad. La sangre le corría por el brazo y el rostro, pero en sus ojos no había odio. «Eres mi hermano», susurró, y arrojó el cuchillo al suelo. Nakoma lo miró, desconcertado. «¿Por qué?» «Porque aún queda algo bueno en nosotros». En ese momento, un ruido detrás de las rocas interrumpió su tregua. Otro grupo de cazadores aparecía, armados, gritando. Tazunka se volvió, pero ya era tarde. Una flecha rozó el rostro de Clara y se clavó a centímetros del niño más pequeño. El grito de la mujer fue un trueno. Tazunka corrió hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. «¡No!», rugió Nakoma al ver la escena. «¡Basta!», se interpuso entre los cazadores y su hermano. «Deténganse», ordenó. «El jefe Kogetama debe oírlo». Los guerreros dudaron. En la cultura Apsi, la palabra de un líder de caza tenía peso. Nakoma los miró con autoridad. «No matarán a una madre y sus crías». Hubo murmullos de desconfianza, pero obedecieron. Tazunka aprovechó para levantar a Clara y a los niños. «Los llevaré lejos», dijo. Nakoma bajó la mirada. «Ve, pero si padre te encuentra, no habrá perdón». Los dos hermanos se miraron por última vez, no con odio, sino con la tristeza de quienes saben que jamás volverán a caminar juntos. Tazunka montó el caballo y partió hacia el sur, perdiéndose entre las sombras. Nakoma observó cómo el polvo se tragaba su figura, sabiendo que había sellado su propio destino al dejarlo ir. Cuando el amanecer pintó de rojo las montañas, Clara, exhausta, se volvió hacia Tazunka. «¿Era él, tu hermano?» El guerrero asintió con la voz quebrada. «Lo fue, y lo seguirá siendo, aunque mi pueblo me niegue». Clara lo miró en silencio. Luego, sin pensar, apoyó su cabeza en su pecho. «No estás solo», dijo repitiendo sus propias palabras de la noche anterior. Tazunka cerró los ojos. Por primera vez en su vida, el sonido del viento le pareció una canción. Habían sobrevivido, pero el precio era alto. Ahora no solo los cazadores los buscaban, sino el propio jefe Kogetama, su padre. Y el desierto, testigo de su huida, comenzaba a guardar un eco que no olvidaría jamás. El grito de un guerrero que renunció a la guerra por amor. El desierto amanecía envuelto en un velo dorado cuando Tazunka divisó las torres derruidas de una vieja misión. Las palomas giraban sobre los campanarios rotos y la cruz, oxidada por el tiempo, aún se erguía contra el cielo. «Ahí», dijo el guerrero, señalando con la mano. Clara alzó la vista, reconoció la estructura desde lejos, una de las misiones españolas abandonadas después de la guerra. Un lugar de fe y silencio, ahora invadido por la arena. Sus muros, agrietados por los años, parecían proteger aún un último rastro de esperanza. Cuando cruzaron las puertas carcomidas, el sonido del viento cambió. Dentro, el aire era fresco, lleno del eco de los rezos antiguos. Sobre el altar roto, aún quedaban restos de velas derretidas. Clara sintió un estremecimiento. «Aquí bautizaron a mi madre», murmuró. Tazunka la miró sin comprender las palabras, pero percibió la emoción en su voz. Acomodaron a los niños en una habitación lateral, donde la luz entraba filtrada por un vitral roto. Tazunka exploró el lugar, revisando cada rincón. Encontró un pozo medio seco, algo de agua y restos de una vieja despensa. «Viviremos aquí», dijo con convicción. Durante días, trabajaron en silencio. El guerrero reparó la puerta, cazó conejos y trajo ramas para el fuego. Clara limpió los suelos, improvisó camas con mantas y oró cada noche por un milagro que los mantuviera invisibles. Poco a poco, la misión comenzó a respirar vida otra vez. Una tarde, mientras Tazunka reparaba el techo, Clara lo observaba desde abajo. El sol bañaba su piel cobriza, marcando las cicatrices de viejas batallas. El sudor corría por su espalda, y sus músculos se tensaban con cada movimiento. No podía apartar la mirada. Cuando él descendió, sus miradas se cruzaron. «Gracias», dijo ella, sin saber cómo expresar lo que sentía. Tazunka sonrió levemente. «Tú también trabajas duro». Hubo un silencio que no necesitó traducción.
Afuera, el viento agitaba las hojas secas como si aplaudiera algo que aún no se atrevían a hacer. Esa noche, compartieron la comida frente al fuego. Los niños dormían cerca, envueltos en mantas. Clara observó las llamas reflejarse en los ojos del guerrero. «¿Por qué arriesgas tanto por nosotros?», preguntó. Tasunka pensó largo rato antes de responder. «Porque el corazón no entiende de guerras. ¿Y tu pueblo?». «Mi pueblo ha olvidado que la compasión también es fuerza». Clara bajó la mirada. Luego, con voz temblorosa, confesó: «Yo también he tenido miedo de ti, no por lo que eres, sino porque, cuando te miro, siento que ya no pertenezco a mi mundo». Tasunka la miró, sorprendido. La fogata crepitó entre ambos. En ese instante, algo invisible los unió más que las palabras. Se acercaron despacio y el aire se volvió denso, cálido e inevitable. Pero antes de que sus labios se rozaran, uno de los niños despertó llorando. Clara se apartó, avergonzada. El guerrero se levantó y sin decir nada salió al exterior. Fuera, el desierto dormía bajo una luna inmensa. Tasunka levantó la vista al cielo. «Gran espíritu, ¿por qué me pones el alma en guerra?», susurró. Dentro, Clara lo observaba desde la puerta. En su pecho, algo nuevo ardía. No era miedo, era amor. Un amor que no pedía permiso ni entendía de nombres. Al amanecer, Tasunka regresó con flores silvestres. «Para los pequeños», dijo. Pero cuando Clara las tomó, entendió que no eran solo para los niños. «Gracias», susurró, tocando su mano. El contacto fue leve, pero bastó para borrar los límites del mundo. Por un instante, el guerrero apache y la campesina viuda no fueron enemigos, ni fugitivos. Fueron dos almas que el destino unió a pesar del desierto, la sangre y las leyes. Mientras tanto, a varios días de distancia, Cogetama, el jefe de los Chokonen, montaba en su caballo negro. Los cazadores regresaban con noticias confusas. Nakoma había dejado escapar al traidor. El anciano guerrero apretó los puños. «Mi hijo ha muerto para el clan», dijo con voz que helaba la sangre. «Pero si aún respira, la tierra beberá su sangre». Ordenó reunir a 20 jinetes. En su pecho, el honor pesaba más que la paternidad. El fuego de la venganza había sido encendido. De regreso en la misión, Clara tejía una manta para los niños cuando Tasunka se acercó, llevando en la mano el halcón tallado que había hecho días atrás. «Para ti», dijo tendiéndoselo. Ella lo tomó y lo sostuvo junto a su pecho. «¿Qué significa esta vez?». «Significa que ya no estás sola». Las lágrimas le nublaron la vista. Sin pensarlo, lo abrazó. Tasunka se quedó inmóvil unos segundos, como si el gesto lo desarmara. Luego, lentamente, la envolvió entre sus brazos. Por primera vez, ambos se permitieron cerrar los ojos y respirar en paz. El sonido del viento entre los muros rotos se transformó en un murmullo suave, casi sagrado. Esa noche, los dos durmieron cerca del fuego, los niños entre ellos, y el cielo los cubrió con un manto de estrellas. No sabían que el amanecer traería consigo huellas nuevas sobre la arena. Cogetama y sus jinetes avanzaban hacia el sur. La guerra los había encontrado otra vez. El amanecer trajo un silencio extraño. Ni los halcones cantaban, ni el viento rozaba las piedras. Tasunka lo sintió primero. El aire pesado, el presagio que precede a la tormenta. Tomó su arco, salió al patio de la misión y observó el horizonte. El sol se alzaba rojo como si la tierra misma sangrara. Clara lo vio desde la puerta, con el cabello suelto y el rostro aún pálido por el sueño. «¿Qué ocurre?», le preguntó apretando el manto sobre los hombros. «Ellos vienen», respondió Tasunka, con voz grave. A lo lejos, una columna de polvo avanzaba por el valle. 20 jinetes, todos con las caras pintadas, encabezados por un hombre que montaba un caballo negro. Cogetama, su padre. El corazón de Tasunka golpeó en su pecho como un tambor de guerra. Cada paso que daban los caballos levantaba un eco que se metía en los muros de la misión, en su alma. Clara se acercó, temblorosa. «¿Tu padre?». Él asintió, sin apartar la vista del horizonte. «Ha venido por mi vida».
y quizá por la tuya. Corrió hacia el interior, preparó a los niños, les indicó a dónde esconderse, detrás del altar roto, bajo los mantos. Luego, volvió al patio y esperó. Cuando los jinetes llegaron, el polvo los envolvió como un velo de ira. Kogetama desmontó despacio, su silueta erguida, imponente con el pecho cubierto de collares de hueso. Su rostro era una máscara de piedra. Tazunka dijo, hijo del fuego, de mi sangre y mi vergüenza. El guerrero apache bajó el arco y se inclinó, como lo hacía ante los ancianos. Padre, Kogetama lo interrumpió. Calla, has traicionado al clan, has dado refugio a una mujer del enemigo, has manchado tu espíritu. No es enemiga, replicó Tazunka, firme, es madre. Los dioses no pueden odiar a quien da vida. Los guerreros detrás de Kogetama se movieron inquietos. Nadie se atrevía a intervenir. El aire vibraba de tensión. Kogetama avanzó 2 pasos más. ¿Y olvidarás a tus hermanos caídos por una mujer de rostro blanco? Tazunka respiró hondo. No olvido, pero no quiero seguir matando para honrar a los muertos. Quiero vivir para honrar a los vivos. Hubo un silencio pesado, insoportable. El jefe apretó el mango de su lanza. Entonces morirás con ellos. Sin esperar respuesta, Kogetama lanzó el primer ataque. La lanza cortó el aire, rozando el rostro de su hijo. Tazunka retrocedió, esquivando, pero no contraatacó. «Padre», gritó, «escúchame». Kogetama no escuchaba. El odio lo había cegado. Golpeó de nuevo, una y otra vez, hasta que Tazunka, cansado de esquivar, bloqueó con su cuchillo. El choque de las armas resonó como un trueno. Clara apareció en la puerta gritando, «Basta, él no es tu enemigo». Los guerreros apuntaron sus flechas hacia ella. Tazunka giró, protegiéndola. «No», rugió, «nadie la toca». Esa reacción bastó para encender la furia del jefe. Kogetama arremetió con fuerza. Las lanzas chocaron, los cuerpos giraron, la tierra temblaba bajo sus pies. El padre era fuerte, pero Tazunka luchaba con el poder del amor y del miedo. En medio del combate, una flecha perdida se clavó en el muro, rebotó y alcanzó a Clara en el hombro. Su grito desgarró el aire. Los niños lloraron desde su escondite. Tazunka se volvió desesperado. Clara, ese instante de distracción bastó. Kogetama levantó su lanza para el golpe final, pero se detuvo. Vio la mirada de su hijo no de miedo, sino de dolor, y detrás de él, la mujer herida cubriendo con su cuerpo a 3 criaturas pequeñas. La sangre goteaba de su brazo, pero su rostro era de una madre que no pedía clemencia, sino dignidad. El jefe bajó la lanza lentamente. El silencio cayó sobre todos. «¿Por eso me traicionas, hijo?», preguntó, con voz rota. «¿Por eso olvidas a tu gente?». Tazunka dio un paso adelante. «No los olvido, solo quiero que vean que la vida vale más que la guerra». Kogetama lo observó largo rato, el rostro endurecido. Luego volvió la vista hacia Clara. «Tu pueblo nos cazó como animales», dijo en español quebrado. «¿Por qué debería dejarte viva?». Clara se llevó la mano al pecho, sangrando. «Porque si nos mata, su hijo morirá con nosotros», susurró. Tazunka cayó de rodillas frente a su padre. «Si mi muerte puede calmar la furia del clan, tómala, pero déjalos ir». El anciano lo miró, desconcertado. En sus ojos se mezclaban orgullo y dolor. Finalmente, levantó la mano, y los guerreros bajaron sus arcos. «Eres mi sangre», dijo lentamente, «pero ya no eres mi hijo». Y con esas palabras, giró su caballo y se alejó sin mirar atrás. Los demás lo siguieron. Solo Nakoma, montado al final del grupo, volvió el rostro y cruzó la mirada con Tazunka. No hubo palabras, solo un leve gesto, casi imperceptible. Respeto, despedida, amor. Cuando el polvo se disipó, Tazunka corrió hacia Clara. La tomó entre sus brazos, quitó la flecha con cuidado y cubrió la herida con su manta. «Shh, ya pasó», murmuró. «Ya pasó». Ella lo miró con la respiración entrecortada. «Tu padre». «Ya no tengo padre», dijo él, con voz firme. «Pero tengo un hogar, aquí».
Contigo. Clara sonrió débilmente, antes de desvanecerse. Tashunka la sostuvo, con lágrimas en los ojos. Afuera, el sol se elevaba entre las ruinas de la misión, y las sombras del pasado se alargaban sobre la arena. Esa mañana, por primera vez, el guerrero apache comprendió que la verdadera batalla no se libra con lanzas ni flechas, sino con el corazón, y que aunque el mundo los persiguiera, él había elegido el lado de la vida. El sol se filtraba tímido entre los muros rotos de la misión. Las sombras de la noche se retiraban despacio, dejando tras de sí un aire de calma rota, de respiro prestado. Clara yacía sobre una manta, junto al altar, el hombro vendado con tiras de cuero limpio. Tashunka se arrodilló a su lado, moliendo raíces con un trozo de piedra. El olor de las hierbas llenaba la sala. El guerrero untó la mezcla sobre la herida, con movimientos lentos, cuidadosos, casi reverentes. Clara abrió los ojos, la respiración débil, el rostro bañado por una luz dorada. «¿Estoy viva?», susurró. Tashunka asintió. Más que nunca, ella intentó sonreír. «Pensé que moriría sin darte las gracias». «Aún hay tiempo para eso», respondió él con suavidad. Los niños dormían cerca, exhaustos, abrazados unos a otros. El silencio era tan profundo que podía oírse el crepitar del fuego y el latido de la tierra. Tashunka la observó en silencio. Había visto morir guerreros, tormentas tragarse aldeas enteras, pero nunca había sentido tanto miedo como cuando vio la flecha clavarse en su piel. Ese miedo tenía un nombre: amor. Pasaron los días, el viento trajo nuevas estaciones, las flores del desierto comenzaron a abrirse entre las piedras. Los pájaros regresaron al pozo abandonado. La misión se transformó. Donde antes había ruina, ahora había vida. Clara caminaba con cuidado, el brazo aún débil, pero su sonrisa volvía a brillar. «Nunca pensé que un apache sabría curar heridas tan bien», dijo, con tono juguetón. Tashunka levantó la mirada, sorprendido. «Mi madre me enseñó. Decía que sanar a otro es sanar al espíritu». Ella se acercó, tocó su brazo con delicadeza. «Entonces tu espíritu debe estar curando el mío». Él bajó la vista sin saber responder. El aire entre ambos se volvió espeso, como si el universo contuviera la respiración. Esa noche, cuando el fuego los reunió, Clara rompió el silencio. «¿Qué harás ahora? Tu padre, tu gente». Tashunka miró las llamas. «Ellos ya decidieron su camino. Yo elegiré el mío». «¿Y cuál es?». «Seguir el tuyo», respondió, sin mirarla. Clara sintió que algo dentro de ella se quebraba y sanaba al mismo tiempo. Él levantó la vista y sus miradas se encontraron. Ya no había miedo, ni duda. Solo deseo, ternura, destino. Ella dio un paso, luego otro. Él no se movió. Cuando estuvo frente a él, Clara tomó su rostro entre las manos y lo besó. Fue un beso sin prisa, sin palabras. Un beso que borró el dolor, que unió dos mundos. El fuego chispeó como si el cielo aprobara el milagro. Tashunka la abrazó con fuerza, apoyó su frente en la de ella. «Nunca pensé que un beso pudiera tener el poder de una tormenta», susurró. «Ni yo que una tormenta pudiera ser tan dulce», respondió Clara. Esa noche durmieron juntos por primera vez, no como fugitivos, sino como seres libres. Las estrellas fueron testigos de su promesa silenciosa. Los días siguientes fueron de calma. Tashunka cazaba. Clara cocinaba pan con harina seca que encontró en la despensa antigua. Los niños corrían entre las ruinas, riendo. Por un momento, la vida pareció un milagro posible. Hasta que una mañana, mientras Tashunka recogía agua en el pozo, escuchó un sonido lejano. No eran cascos de caballos apaches, eran herraduras metálicas, disciplinadas. «Soldados», corrió hacia la misión. «Clara, escóndete con los niños», dijo tenso. «¿Quién viene?», preguntó ella. «Hombres blancos, no son amigos tuyos, ni míos». El ruido creció. 5 jinetes vestidos con uniformes polvorientos se detuvieron frente a la entrada. El que lideraba llevaba una chaqueta azul, un bigote grueso y una expresión de superioridad cansada. «Vaya sorpresa», dijo al ver al apache armado. «¿Qué tenemos aquí?». «Un salvaje protegiendo a una dama». Clara salió antes de que Tashunka pudiera detenerla.
No disparen. Él me salvó la vida. El oficial la observó con gesto burlón. Una campesina y un indio. Curiosa pareja. No somos pareja, mintió ella. Rápido. Pero sus ojos la traicionaron. El soldado sonrió. Bueno, señora, el ejército no ve con buenos ojos las uniones con enemigos de la corona. Miró a Tasunka. Tendré que llevarlo. Clara se interpuso. No, el hombre la empujó con brusquedad. Tasunka rugió como un lobo herido. En un segundo le arrebató el rifle y lo apuntó al suelo. Los demás soldados reaccionaron, levantando sus armas. El tiempo pareció detenerse. El desierto volvió a contener el aliento. El oficial levantó una mano. No vale la pena morir por una mujer. Tampoco vale la pena vivir sin ella, respondió Tasunka. El silencio se hizo espeso. Finalmente el soldado escupió al suelo. Vámonos. No perderé hombres por un loco enamorado. Y dieron media vuelta, dejando tras de sí una nube de polvo y promesas de regreso. Cuando el silencio regresó, Clara se acercó y lo abrazó con fuerza. No puedo perderte, Tasunka. No lo harás, dijo él, sin soltarla. Partiremos al amanecer, hacia el norte, donde nadie conozca tu nombre ni el mío. Ella alzó la mirada, con lágrimas contenidas. ¿Y si el destino vuelve a encontrarnos? Él sonrió apenas. Entonces que nos encuentre juntos. Esa noche, mientras el fuego moría en brasas, el guerrero apache y la campesina viuda entendieron que la paz era solo un respiro entre batallas, pero también supieron que ese respiro valía toda una vida. Partieron antes del amanecer. El cielo aún no había despertado del todo, y la bruma del desierto flotaba sobre la arena como un suspiro de los dioses. Tasunka montó el caballo con los niños y Clara detrás. Ella llevaba el hombro aún vendado, pero sus ojos estaban llenos de fuego. El guerrero miró hacia el norte. Más allá del río hay tierras donde ni los apaches ni los soldados llegan, dijo. Allí seremos libres. Clara asintió. Entonces hacia allá iremos. El sol comenzó a elevarse, ardiendo sobre ellos. El viaje era largo, cruel. Durante los primeros días avanzaron por llanuras abiertas, entre cactus y montes color ámbar. De día, el calor los castigaba. De noche, el frío les mordía los huesos. Pero juntos resistían, compartiendo el mismo silencio, la misma esperanza. Tasunka cazaba lagartos y liebres. Clara recogía raíces y mantenía a los niños cerca. Cada vez que el más pequeño lloraba, el guerrero se volvía con ternura y le ofrecía agua, murmurando palabras en apache para calmarlo. Clara lo miraba maravillada. Nunca imaginó que un hombre tan temido pudiera ser tan dulce. Una tarde, al llegar a un cañón estrecho, el cielo cambió de tono. Las nubes comenzaron a reunirse sobre el horizonte. Negras, densas, el aire olía a hierro. Tasunka detuvo el caballo. «Tormenta», dijo con voz tensa. Los truenos rugieron como espíritus enfurecidos. En minutos la lluvia cayó con furia y el viento se levantó, arremolinando arena y hojas secas. Clara abrazó a los niños mientras el caballo relinchaba, ciego por el polvo. «Tasunka», gritó, «no podemos seguir así». Él miró alrededor. El cañón era peligroso. Si llovía más, el agua los arrastraría. Guiando al caballo con fuerza, buscó una cueva entre las rocas. Finalmente la encontró, una grieta profunda que olía a piedra húmeda. Entraron a toda prisa, empapados. El viento rugía afuera, y la lluvia caía como lanzas. Dentro, el fuego que encendió Tasunka con esfuerzo apenas resistía. Clara temblaba. «¿Crees que nos encontrarán?», preguntó. «No, el desierto protege a quien lo respeta», respondió él, observando la entrada. El sonido de la tormenta se mezcló con el latido de sus corazones. Los niños dormían envueltos en mantas, exhaustos. Clara se acercó al fuego, con los labios morados. Tasunka la miró. Se quitó su manta de piel y la colocó sobre sus hombros. Ella lo miró con gratitud. «Tasunka», él le tomó la mano. «Sé, duerme». «No puedo», susurró ella. «Si cierro los ojos, temo que todo desaparezca. Que despierte y esto sea solo un sueño». Él la miró largo rato,
con una ternura que quemaba. No es un sueño, dijo. Es lo que los espíritus escribieron para nosotros. Clara apoyó su cabeza en su pecho, y el sonido de la lluvia se volvió lejano. Allí, entre relámpagos y truenos, encontraron el único refugio que ninguna guerra puede destruir, el del alma. Cuando amaneció, el desierto era otro. El agua había dejado espejos en la arena, y el aire olía a vida nueva. El sol se reflejaba en cada gota como si miles de pequeños soles los acompañaran en su marcha. Pero la calma no duró. Desde la colina Tazunca vio movimiento. Sombras de hombres a caballo, soldados, nos han seguido, murmuró. El corazón de Clara se encogió. ¿Cómo nos encontraron? El viento lleva huellas y los hombres siempre siguen el miedo. No había tiempo. Tazunca montó al caballo con Clara y los niños y galopó cuesta arriba. Las balas comenzaron a silbar tras ellos, levantando polvo y fuego. El caballo resoplaba, las crines agitadas, los cascos golpeando la piedra. Clara gritó, a la izquierda el río. Tazunca giró con fuerza. Atravesaron un terreno de cactus y espinas, el aire vibrando con el zumbido de los disparos. El guerrero lanzó un grito ancestral, mezcla de rabia y coraje, y el eco se extendió como un llamado de los antiguos. Al llegar al borde del cañón, el río se abría abajo, ancho y furioso. Clara lo miró, asustada. Es demasiado profundo. Tazunca la miró a los ojos. ¿Confías en mí? Ella asintió. Siempre. El guerrero espoleó al caballo. Saltaron. El mundo pareció detenerse. Por un instante volaron sobre el vacío, suspendidos entre la vida y la muerte. El agua los recibió con un rugido. La corriente los arrastró, girando entre espuma y ramas. Tazunca sujetó a Clara con un brazo, a uno de los niños con el otro. El río los golpeó, los lanzó contra las piedras, pero el guerrero resistió. Con esfuerzo sobrehumano, alcanzó la orilla y empujó a Clara fuera del agua. Tosieron temblando, empapados, exhaustos pero vivos. Clara lo abrazó llorando. Pensé que no saldríamos. Tazunca le acarició el rostro. Los dioses no nos trajeron hasta aquí para morir. Desde lo alto los soldados miraban sin poder cruzar. El río crecido era infranqueable. Uno de ellos gritó una maldición y dio media vuelta. El resto lo siguió. El silencio regresó. Solo el río murmuraba su canto. Clara miró el horizonte. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de oro. ¿Y ahora?, preguntó. Tazunca tomó su mano. Ahora empieza nuestra nueva vida. Caminaron juntos por la orilla, con los niños dormidos sobre el caballo, las ropas pegadas al cuerpo, el alma encendida. El viento soplaba suave, y por primera vez en muchos días, no traía el olor de la guerra, sino el de la esperanza. El río había quedado atrás, rugiendo a lo lejos como un recuerdo. Tazunca y Clara avanzaban despacio por un valle desconocido, cubierto de pasto alto y flores silvestres. El cielo tan inmenso que parecía no tener fin, los envolvía en su azul infinito. Por primera vez en mucho tiempo, no había humo en el horizonte, ni gritos, ni ecos de guerra. El guerrero detuvo al caballo y miró alrededor. El viento soplaba suave, levantando el polvo dorado que bailaba con la luz del sol. Aquí termina el camino, dijo en voz baja. Clara bajó con cuidado, sosteniendo al niño más pequeño en brazos. ¿Y empieza otro?, preguntó, sonriendo. Tazunca asintió. Sí, el nuestro. Montaron un pequeño campamento junto a un arroyo. El agua era clara, tan pura que reflejaba el cielo como un espejo. Clara lavó las heridas del hombro mientras Tazunca levantaba un refugio con ramas y pieles. Los niños recogían flores, riendo, jugando a esconderse entre los matorrales. Cuando cayó la tarde, encendieron una hoguera. El fuego crepitó bajo el canto de los grillos. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Clara se sentó frente a él, abrazando las rodillas. Nunca creí que sobreviviríamos, dijo, mirando el fuego. Cuando te vi por primera vez, pensé que serías mi fin. Tazunca sonrió apenas. Y yo pensé que serías mi castigo. ¿Y lo fui? No, respondió. Fuiste mi libertad.
Sus ojos se encontraron, y el silencio entre ambos fue más dulce que cualquier palabra. El guerrero alargó la mano, apartó un mechón de cabello de su rostro y lo dejó caer con ternura. Ella cerró los ojos y apoyó su frente en la suya. «¿Sabes?», dijo Clara en voz baja, «a veces sueño con un lugar donde los hijos de nuestros hijos no tengan que esconderse por amar distinto». «Ese lugar existe», susurró él. «Solo hay que construirlo». El viento sopló, levantando chispas del fuego que subieron hacia el cielo como pequeñas estrellas. En ese instante, Tashunka tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre sus dedos. «Mira», dijo, «esta tierra ya no pertenece a nadie». Clara sonrió. «Entonces, será nuestra». Los días se convirtieron en semanas. Construyeron una cabaña junto al arroyo. Tashunka cazaba y cultivaba. Clara enseñaba a los niños a rezar y a cantar en español y apache. Entre ellos nació un lenguaje propio, mezcla de gestos, risas y amor. Cada amanecer, el guerrero encendía una fogata frente al sol naciente y agradecía al Gran Espíritu, no por la victoria, sino por la paz, por haber aprendido que el coraje no siempre está en empuñar la lanza, sino en bajarla. Una tarde, mientras Clara cosía una manta, los niños corrieron hacia el bosque persiguiendo mariposas. El viento soplaba cálido, trayendo olor a flores y a lluvia lejana. Ella alzó la vista y vio a Tashunka de pie sobre una colina, observando el horizonte. Su silueta recortada contra el cielo parecía una estatua tallada por el tiempo. «¿Qué miras?», preguntó ella, acercándose. «El oeste», dijo él. «Allá está mi pueblo». «¿Los extrañas?». Tashunka guardó silencio. «Sí, pero también sé que algún día sus corazones entenderán lo que el mío entendió, que no hay enemigos, solo hijos del mismo sol». Clara lo abrazó por detrás, apoyando su mejilla en su espalda. «Tal vez tu gente te olvidó, pero el mundo te recordará como el hombre que eligió el amor». El guerrero sonrió. «Entonces habré vivido lo suficiente». El sol comenzó a caer. El cielo se encendió con tonos de fuego, y el viento trajo consigo el olor de la lluvia que venía de las montañas. Tashunka tomó la mano de Clara y la llevó hacia la cabaña. Los niños reían en la distancia, persiguiendo luciérnagas. Esa noche, bajo el manto de estrellas, ella le preguntó, «¿Crees que los dioses nos perdonaron?». «No hay nada que perdonar», dijo él, mirándola con ternura. «Solo había que entender». El fuego iluminaba sus rostros. El desierto, testigo silencioso, guardaba su historia en el eco del viento. Y en ese rincón perdido del mundo, un guerrero apache y una viuda campesina encontraron lo que nadie había podido darles. Un hogar sin guerra, un amor sin miedo, una libertad sin nombre. El amanecer siguiente los encontró dormidos, juntos, rodeados de sus hijos y del canto de los pájaros. El sol se alzó sobre ellos, dorando la tierra que ahora los pertenecía. Y el espíritu del desierto en silencio sonrió.